Hoy tenemos que hablar de la declaración de emergencia climática, por tanto, yo voy a hablar de cada uno de los puntos que se aprobó el pasado 30 de agosto, porque no he escuchado todavía aquí hablar de cada uno de esos puntos. Mire, el primero de los acuerdos dice lo siguiente. Para comprometer de ahora en adelante todas las políticas del Gobierno de Canarias y de las administraciones públicas canarias que puedan contribuir a frenar la amenaza del cambio climático. A esto me refería con que teníamos miedo de que esto fuese una carta a los Reyes Magos o más bien una declaración de intenciones políticas, porque no hay ninguna acción detrás de esto. El segundo de los acuerdos dice iniciar de inmediato las actuaciones necesarias para elaborar y aprobar la Ley Canaria del Cambio Climático en el marco de la legislación básica del Estado. Pues bien, si bien es cierto que usted ha tenido esa voluntad de contar con todas las formaciones políticas, no es menos cierto que en estos momentos no contamos con una legislación básica del Estado. Y voy a explicarles por qué no contamos con esa declaración básica. Y mire, vamos a ver, mi formación política presentó en el año 2018 una proposición de ley sobre el cambio climático, una proposición de ley que votaron en contra el Partido Socialista y votó en contra también sus socios de gobierno, Podemos. Pues bien, a grandes rasgos tengo que decir que esa proposición de ley sentaba las bases para que nuestro país cumpliera con el Acuerdo de París, además de incidir en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el ahorro y eficiencia energética, entre otras muchas cuestiones. Y además lo hicimos con el mismo espíritu que usted pretende y que yo creo que es verdad que usted lo quiere hacer así, con una clara voluntad de diálogo con todos los agentes y todos los expertos que tienen que hablar sobre esta cuestión. Señorías, señor consejero, nuestra proposición de ley pretendía situar a España en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Lo que sí le pido es que la futura ley canaria del cambio climático también nos ponga y nos sitúe a la vanguardia de esta problemática. Nuestra intención era simplemente construir un marco legislativo, además, no solamente a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. ¿Para qué? Pues para garantizar que la transición de la economía española hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima sea ordenada, porque así lo exige además el Acuerdo de París. Lo dicho, señorías, una pena que esa iniciativa no saliera aprobada porque encontró en contra de los votos del Partido Socialista y de Podemos y, por tanto, sí esperamos que no tengamos ese mismo problema aquí. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario aprobar esa ley del cambio climático y nos va a tener, pero eso sí, vamos a ser responsables, pero también se lo digo, no vamos a ser ni negacionistas, pero tampoco vamos a ser catastrofistas. El tercero de las cuestiones que usted planteaba en esa declaración de emergencia climática que se aprobó era iniciar las actuaciones necesarias para elaborar y aprobar en el plazo más breve posible el Plan de Acción Canario para la implementación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, curiosamente, el 11 de octubre, por parte de su Gobierno, se dijo públicamente que se habían fijado como objetivo cerrar en verano esa Agenda 2030, que yo lo felicito si al final se cumple, pero manifestaron que la primera acción consistía en cumplir con la tarea encomendada por las Naciones Unidas. Y esa tarea consiste en diseñar de una estructura que permita la coordinación de todos los departamentos del Gobierno y dijeron que estaría concluida a finales de noviembre o principios de diciembre. Sí me gustaría que ahora en su segunda intervención me dijera si efectivamente esa estructura existe. Yo creo que hoy, además, hemos debatido aquí la comunicación de la estructura del Gobierno y esa estructura a día de hoy no existe. Hoy es 20 de enero, ya ha pasado noviembre, ya ha pasado diciembre y no la tenemos. Por eso le vuelvo a repetir que nos preocupaba mucho que fuese una declaración simplemente de intenciones, una declaración política, simplemente para tener un titular y no realmente tener una serie de acuerdos y actos. El cuarto y quinto acuerdo pues hacen referencia a la Ley del Cambio Climático como también al Plan de Acción Canario, fijando una serie de compromisos. Y entre los mismos se encuentra, y quiero destacar, alcanzar una política de residuos cero a través del consumo y de la economía circular. Ya lo habrá visto, una de las propuestas de resolución que va a presentar mi formación política es efectivamente la implantación efectiva de esa economía circular que creo que ha llegado y además ha llegado para quedarse. El sexto acuerdo, por su parte, versaba sobre la encomienda a su consejería de la elaboración de un inventario de emisiones de referencia que cuantifique la cantidad de CO2 emitido por el consumo de energía. Entonces, me gustaría saber si realmente ya se ha hecho ese estudio, por lo menos si se ha encargado ese estudio. Asimismo, el acuerdo séptimo también le encomendaba a su consejería la elaboración de un estudio de riesgo y vulnerabilidades frente al cambio climático. Pues le vuelvo a decir que nos gustaría que nos informara en su segunda intervención si efectivamente esto ya se ha puesto en marcha. Y finalmente se dispone, por un lado, la promoción de la adhesión de lo que son los municipios canarios al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible
Y en esto sí me gustaría recordarle que aquí se aprobó ya una proposición no de ley, además fue a iniciativa del Partido Socialista, que contó con la unanimidad de todos los grupos y, por tanto, también sabemos que en la dotación presupuestaria existe una cuantía específica para esta acción. Sí me gustaría saber a día de hoy qué se ha hecho o qué medidas pretende usted implementar de aquí a corto o medio plazo para esa adhesión por parte de los alcaldes. Y, finalmente, se encomienda a las consejerías competentes la mayor difusión pública de este acuerdo de forma que se conozca y quede patente la importancia y gravedad del asunto. Señor consejero. Gracias, presidente. Voy terminando, señoría. A nosotros no nos consta que se haya dado esa publicidad máxima o esa difusión que es necesario tener y que todos sepamos de lo que estamos hablando. Por tanto, lo que sí queremos decirle es que con esta declaración de emergencia climática ha conseguido un titular. Es verdad que usted lo ha traído aquí y va a intentar el consenso de todas las formaciones políticas, y lo que sí espero es que con las propuestas de resolución que vamos a presentar, pues todas las formaciones políticas, pues se llegue al mejor consenso y se consiga una mejor declaración de emergencia climática. Está claro que nos enfrentamos a muchos retos. Yo creo que todo lo que has intervenido hoy en el uso de la palabra así lo han manifestado. Pero sí es verdad que en mi grupo parlamentario sí nos gustaría priorizar, entre todos esos retos, nos gustaría priorizar en cuestiones que entendemos que son sangrantes para Canarias. El primero, el agua. Cerrar el ciclo del agua es prioritario para nuestra tierra. Ya así lo ha manifestado Europa, máxime en zonas tan áridas como es Canarias. Por tanto, para nosotros no tiene que ser prioritario, sino tiene que ser vital. Tenemos que poner en marcha procesos de reutilización del agua y los datos están ahí, por lo que desde el punto de vista económico, pero también ecológico, la reutilización del agua debe ser una inversión de futuro, rentable, pero también sabemos que es segura. Señor consejero, nos tenemos que poner manos a la obra para hacer noticia, por tratar y, además, intentar prolongar el ciclo de la vida del agua y no por ser noticia por las multas que nos vienen y las sanciones que nos vienen por el retraso en los planes hidrológicos o bien por los toques de atención que continuamente nos está dando Europa. Otra de las cuestiones que sí nos gustaría a nuestro grupo parlamentario resaltar es el tema de los residuos. Ya lo han hablado también las personas que me han precedido en la palabra. Estamos tardando, señor consejero, entendemos todavía en implementar sistemas y modelos óptimos de recogida de residuos para poder adaptarnos a todos lo que son los municipios de Canarias. Debemos impulsar esa recogida de residuos, su tratamiento y, además, su uso, porque es importante. Todos tenemos claro que, y se lo decía en mi anterior intervención, la economía circular ha llegado para quedarse y, por tanto, tenemos que afrontar la misma como tal. Otra de las cuestiones que entendemos que tiene que ser una prioridad es que nos tenemos que tomar el cambio climático, tiene que ir, además, de la mano de un desarrollo económico y del empleo. Y digo esto, y digo desarrollo económico, y hablo de generador también de empleo, porque solamente así será exitosa ese cambio y ese modelo que aquí todos estamos hablando. Necesitamos, por supuesto, también una colaboración estricta entre todas las administraciones públicas y una colaboración público-privada. Solo así conseguiremos el éxito de lo que estamos contemplando. Otra de las cuestiones que también, además, desde esta tribuna, desde el año pasado y hace dos años, hemos estado criticando mucho es los vertidos incontrolados al mar. Creo que eso es un problema que tenemos en nuestra tierra y que entre todos tenemos que afrontar. Y ya para finalizar, sí me gustaría hacer referencia al problema que tenemos en estos momentos con los plásticos y la cantidad de plásticos que se está vertiendo al mar. Si los datos que dicen los científicos son ciertos y, además, por supuesto que yo los afirmo, estamos en estos momentos arrojando a nuestro océano 8 millones de toneladas al año. Eso significa 200 kilos de plástico cada segundo. 200 kilos de plástico cada segundo. Creo que eso es un problema sangrante. Además, si seguimos en este ritmo, parece ser que en el año 2050 va a haber más cantidad de plásticos en el agua que de peces. Por tanto, vamos a convertir... Sí, 20 segunditos más. Gracias. Vamos a convertir nuestros océanos en un vertedero totalmente ilegal. Por tanto, señor consejero, tenemos que ponernos manos a la obra para poner acciones, para poner hechos concretos que puedan ser evaluables y medibles y poder confrontar y poder afrontar esta lucha contra el cambio climático.